Hola amigos de la revista Lumbreras, bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy con el escritor José Luis Prado. Él es autor de los libros Si Algo Ligero, que salió en 2017 en el fondo editorial Tierra Adentro, y de la novela Migrar Bordes, que apareció en 2021 por Nitro Press. Y actualmente Pepe está en el proceso de presentaciones y de promoción de su tercer libro, El Espectador. En este caso salió publicado por la Dirección General de Publicaciones de la UAP, en el sello o en la colección Ficción Express. Pepe, bienvenido a esta charla con la revista Lumbreras. Hola, Josué, muchísimas gracias por el tiempo y pues aquí estamos listos para conversar contigo. Perfecto, pues Pepe, quisiera empezar con que nos cuentes un poco sobre la historia que hay detrás de este libro, El Espectador. En la presentación que tuviste hace algunas semanas que tuve la oportunidad de estar ahí, pues contabas que este libro surgió primero como una pieza o una serie de piezas de arte visual, de literatura expandida, y que después se fue transformando poco a poco hasta llegar a lo que es ahora, que es el formato libro. Cuéntanos de toda esta historia que hay detrás de este proyecto de escritura. Ok, sí, hace unos años, en el año 2022, una serie de escritores también me invitaron a participar en esto que llamaron literatura expandida, en donde la idea era trabajar una pieza, crear una pieza bajo el hilo conductor de la guerra. Justo acababa de suceder lo de la invasión a Ucrania, eh, y como que eso nos dio la posibilidad de pensar en un hilo conductor, ¿no? Sin que necesariamente tuviéramos que hablar del hecho que estaba ocurriendo en Europa, y más bien como cada uno va enfrentándose a esta propia idea de la guerra, que a veces la idea es personal, ¿no? A veces hay guerras personales que creo que se vuelven más profundas, ¿no? También. Entonces, a partir de eso fue que nos reunimos y a mí se me ocurrió hacer un texto primero que iba como encabalgado, una pieza en donde hay la aparición de un soldado que tiene problemas de memoria, ¿no? Entonces la idea fue como ir encabalgando los textos a partir de notas a pie de página, y en ese momento se llamaba así como notas a pie de página para la construcción de una guerra, una cosa así, me acuerdo. Y bueno, ¿no? Pasó el tiempo, hicimos la exposición, leímos los textos, ¿no? Hablamos sobre aquello, y luego me quedé pensando en, bueno, qué función tenía haber hecho ese texto, y en ese formato. Venido, ¿no? Siguió pasando el 2022, el 2023, y después se me ocurrió que podía ser como la idea de pensar como una especie de collage, ¿no? En donde muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida productiva, llámese en los periódicos o en la gestión cultural, etcétera, eh, y algunas frustraciones también, fue que entonces dije, bueno, creo que de aquí puedo empezar como a elaborar algo a partir justo de esta pieza. Y entonces lo que hice fue construir a este personaje, ¿no? Que yo había imaginado de algún modo muy, muy fragmentario, ¿no? Más bien como desde el fragmento de su memoria para la pieza. Y entonces la idea fue empezar a construir al personaje. Fue así que desarrollé el primer capítulo del espectador, y luego dije, bueno, ok, esto, ¿no? Como ejercicio literario está interesante porque trabajo de una forma distinta, ¿no? No trabajo como con la anécdota, como generalmente hago con la novela o con el cuento, sino que fue como de, a ver, hay algo que ya existe, ¿no? Y quiero que eso ahora de algún modo esté afectando esta ficción, ¿no? Y que además es un poco un juego doble, porque también lo otro en realidad es una ficción, no existe ese soldado, ¿no? O sea, digamos que la propuesta de la pieza era también hacer ficción. Entonces dije, bueno, entonces voy a meter esta ficción en otra ficción y luego voy a desarrollar, ¿no? Entonces fue que viene que se me ocurre construir esta especie de ¿cómo diríamos? Como de guía, ¿no? Museística, ¿no? Que nos permite transitar por un espacio que es completamente imaginario. Y entonces después, ¿no? Creo al personaje, al
crítico literario, creo al músico frustrado y creo al periodista transparente, ¿no? Que es uno de los que están ahí en el libro, ¿no? Básicamente esa es la idea, el germen, ¿no? Si queremos pensarlo. Bueno, para contextualizar un poco a los que nos estén escuchando y que no conozcan todavía el libro, El Espectador es un libro de mini relatos o minificciones que está dividido en cuatro secciones, cada una de las cuales tiene un personaje principal. El primero es un soldado, el segundo es un crítico de arte snob, el tercero es un músico o aspirante a músico y el último es un periodista. Y cada uno de ellos va haciendo un recorrido por salas de museo, por una exposición, y a partir de eso se van detonando algunas reflexiones, algunos pensamientos de lo que ocurre en cada uno de estos personajes. Y justamente es un libro de difícil clasificación, de difícil incluso descripción, porque es un texto que, como en otros que has publicado anteriormente, se, se, se estructura de una especie de fragmentación a partir como de lo que se intenta construir con la memoria de cada uno de los personajes. Y es un tema que también estaba desde tu libro anterior, que es Migrar Bordes, también esta cuestión como de tratar de plasmar la fragmentación o cómo está construida la memoria a partir de fragmentaciones o de fragmentos. Cuéntame un poco de este tema o de estos dos temas de la memoria y la fragmentación que están en El Espectador, pero que son inquietudes tuyas que ya están en otras obras anteriores. Sí, fíjate que pienso mucho en esto, ¿no? Me parece que un escritor sondea siempre, ¿no? O se mueve bajo el mismo terreno y el mismo terreno a veces son esas obsesiones o esos temas, ¿no? Y en algún tiempo, justo creo que fue cuando empecé a escribir Migrar Bordes, me di cuenta que el tema de la memoria era algo que me atravesaba, eh, porque creo que es una de las cosas más frágiles, ¿no? Si en aquel momento la escritura de Migrar Bordes asomaba de algún modo la preocupación que había sentido cuando conocí a Sergio Pitol y el tema que él presentaba con respecto a la memoria, fue algo que creo que me tocó y que luego lo llevé a la ficción. Eh, en este caso, me preocupaba también como esta idea del juego, ¿no? De pensar que tanto la palabra memoria como la palabra museo en algún punto tienen una etimología cercana, ¿no? O sea, si pensamos en el museo, en la idea del museo es también como el lugar de la memoria, ¿no? Entonces, bajo esa idea fue que pensé en que este podría ser el espacio ideal para construir estas preocupaciones que tengo con respecto a eso. Eh, y luego la forma, ¿no? La fragmentación, que justo de algún modo también es algo que me interesa mucho, pensar que siempre la forma puede ayudar al sentido de lo que se está contando. Y sigo insistiendo en que la fragmentación, ¿no? De algún modo nos hace pensar o nos hace ver, ¿no? Esos pedazos de aquello que queda o de aquello que reescribimos o que reinventamos a partir de lo que creemos recordar, porque es todo un tema también, ¿no? Decir que la escritura de la memoria, los textos testimoniales, por ejemplo, de algún modo son más cercanos a la verdad y yo creo que, que, que cada vez están más alejados de eso y que en efecto se trata de ficción, ¿no? Entonces aquí quería hacer también como un juego de, si queremos verlo de manera muy atrevida, como un acercamiento casi autoficcional, ¿no? Con respecto a, ¿no? Te decía hace un rato, todas las cosas por las que he pasado, ¿no? Y fue como un trabajo de collage, ¿no? De muchos textos pequeños, fragmentos que tenía, que he escrito a lo largo del tiempo, algunos que escribía cuando trabajaba en el periódico, en el Popular, eh, y otros, ¿no? En otros momentos, y todo eso ha quedado ahí. Entonces la idea fue como, ¿cómo puedo hacer que todos estos tiempos, o estos fragmentos, o estos destellos, de algún modo se puedan construir en algo? Por eso es que trabajé, vamos, con estas dos formas de tanto el collage como la forma del museo, ¿no? En ambas apelando a la memoria, ¿no? ¿Y hay también alguna intención de satirizar, cuestionar algunas de las prácticas culturales
que ocurren, ¿no? Como en el mundo en los campos culturales, en el mundo del arte en especial, sobre todo en la sección Sala de Letras, donde aparece este personaje del crítico de arte Snob, hay pues una intención satírica, ¿no? Como de hacer algunos cuestionamientos a las prácticas que ocurren en algunos campos de la cultura. Cuéntame un poco de ese aspecto del libro. Bueno, había una parte en mi escritura sí, en mi personalidad que no había indagado, ¿no? Con respecto a los dos libros anteriores, que era un poco la ironía, ¿no? Lo satírico, eh, que por supuesto yo creo que existe en todas las personas, ¿no? Y a lo mejor se va agudizando conforme uno va haciéndose más grande, como que miramos las cosas a través de una lupa distinta, ¿no? Entonces me di cuenta justo, ¿no? De haber estado en algunos, bastantes trabajos relacionados a esta parte de la gestión, en donde pensaba como desde el otro lado, ¿no? Siempre me he considerado que cuando estoy ahí trabajando, pues yo sigo siendo un creador, ¿no? Y me gusta ponerme como del lado de los creadores cuando estoy detrás del escritorio y pensaba como en esta idea casi kafkiana, ¿no? De lo que implica entonces hacer una crítica, ¿no? Digamos, jugando con estos dos polos. Y fue entonces que empecé como a trabajar con ese tono que te digo que yo no me había descubierto y que justo vi que funcionaba perfectamente para ese crítico con respecto a cómo se mueven en las presentaciones, ¿no? La gente que va según a hacer una cobertura y a veces solamente iban, por ejemplo, al brindis, ¿no? O sea, un poco como este juego que, que supera más que la crítica per se de los textos que se presentan, tenía que ver con una especie de socialización, ¿no? O de pasatiempo para algunos críticos, ¿no? Entonces quise jugar un poquito con eso, eh, porque justo desde ahí también me parece que se puede hacer un señalamiento a lo que creo que ahora nos hace falta, ¿no? Que es esta parte de la crítica literaria, ¿no? Que cada vez está como más perdida, ¿no? Recordamos que hace tiempo existían los suplementos y estaban, digamos, estas reseñas, estas opiniones, ¿no? Que más o menos orientaban al lector que no tenía mucha idea, ¿no? Un poco como para a ciertos libros. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Para la creación tanto de la forma en cómo el escritor va construyendo algo, como también para ir generando lectores. Entonces creo que ese era como un punto que me interesaba poner en la mesa, en ese apartado, sobre todo para hacer hincapié, ¿no? Pues con esta eh, falta, ¿no? De esos espacios críticos, ¿no? Porque ahora pienso, ¿no? Veo reels en Instagram en donde aparentemente alguien te dice, he leído esto y lo único que vemos es cómo van azotando los libros, pero no sabemos absolutamente nada, ¿no? No sabemos qué es lo que pudo ver el lector con respecto a cada una de las historias. Entonces, siento que cada vez estamos más despojados, ¿no? De ese elemento crítico y entonces me parece importante asomarme y poner una piedrita sobre ese tema, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con, con este descenso en cuanto a la cantidad y la profundidad de lo que vemos en cuanto a- a contenidos críticos sobre productos culturales y análisis profundos que hemos visto un declive. Sin embargo, Pepe, no es el único tema del libro. El libro, aunque es breve, toca muchísimos temas y hay algunos otros temas más complejos que tienen que ver con la violencia, con las desapariciones. Cuando, cuando estás hablando del periodista, por ejemplo, se tocan varios temas. Cuéntame un poco de los temas del espectador, porque no es un solo tema, sino se están abordando varios. ¿Cuáles son los temas que te interesaba abordar en este libro en particular? Sí, y fíjate que había comenzado, o sea, el libro, aunque siento que es uno de los que he escrito mucho más rápido, ¿no? Que con respecto a los otros dos, y que en buena parte, te digo, funcionó de esos fragmentos de textos que tenía. Entonces, la parte de la memoria, básicamente, o sea, el primer texto, ¿no? El del soldado,
ese casi salió de manera natural, lo cual me permitió, ¿no? Construir los otros. Luego el del tríptico, ¿no? De lo que acabamos de hablar ahorita, surge también un poco a partir del momento en el que estaba en el periódico, ¿no? Y donde veía, te digo, un poco como desde este lado una visión que yo no había percibido como, como creador y de algún modo productor, ¿no? De un espacio cultural, en el caso de la sección de cultura. Después viene un tema que tiene que ver con una especie de frustración, ¿no? Para el caso del músico, en donde hay un juego ahí, ¿no? Entre la aspiración de tener talento, por ejemplo, y lo que en realidad se es, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con cierto gusto que tengo yo por la música y algo también que de algún modo no pude desarrollar, ¿no? Que era, pues eso, ¿no? Crear música. Entonces ahí hay un temita que es muy personal. Y, y entonces esos tres, digamos, esos tres apartados estaban más o menos claros, ¿no? Cuando escribí o cuando me decidí a escribirlo, que todo esto, te digo, no tenía forma, la forma de un museo, ¿no? En un principio eran así como que iba yo construyendo las piezas, ¿no? Esas piezas que aparecen de algún modo en las salas, y luego de eso era como construir el personaje, que fue básicamente el tratamiento que hice con el primer capítulo. Para la última parte, que tiene que ver con el periodista, había otras cosas que ya me preocupaban, ¿no? Y que a veces, cuando estaba justo también en el medio, descubrí que era como esta contraposición, ¿no? De las cosas, ¿no? O sea, yo que llevaba la sección de cultura, mientras veía, por ejemplo, las cosas que sucedían en Policíaco, ¿no? Digamos, toda esta cantidad de violencia que empezaba yo a ver directamente, ¿no? Veía los videos, ¿no? Y entonces pensaba como en una especie de fantasía o un lugar, ¿no? Casi este, paradisiaco en el que se mueve la ficción o mucha de la ficción que tiene que atraviesa la imaginación, mientras había toda una cosa desgarradora por fuera, ¿no? En la ciudad. Entonces, como que eso me hizo pensar en un personaje, ¿no? Que pudiera estar más al tanto de eso. Y entonces ahí aparece como este paralelismo, ¿no? Digamos, de este reportero, de algún modo, que tiene que estar haciendo la cobertura de eventos culturales y que cuando va y nota una pieza, ¿no? Que es una especie de exposición fotográfica que tiene que ver con, este, con el cobro de piso en Nápoles, ¿no? Lo cual a mí me parecía que era justo ya lo que nosotros estamos viviendo en México, ¿no? Entonces se me ocurrió como generar esto, ¿no? A partir de algo que parece lejano y que paradójicamente nosotros estamos pisando también, ¿no? Todos los días. Entonces es como ese personaje me permitía de algún modo contar de manera indirecta, ¿no? Toda la violencia que nos atraviesa, ¿no? Y también es un tema que tanto ese como la parte irónica que te decía hace un rato, son como dos cosas que yo no había pensado o intentado escribir. Entonces, en ese sentido, me pareció también como interesante porque era como ponerme un límite desconocido, ¿no? Para la escritura de la ficción, ¿no? Entonces, de ahí surge también esta idea de este periodista y la temática, ¿no? De la violencia, ¿no? Que efectivamente uno lo lee solo porque tiene nombres en italiano, pero completamente es nuestra realidad, ¿no? Tristemente. Claro. Y Pepe, este libro El Espectador, pero también tu novela anterior, Migrar Bordes, exigen a los lectores una lectura retrospectiva. Es decir, conforme uno va avanzando y se va dando cuenta que algunas estructuras, algunos recursos de estilo se van repitiendo, pues uno tiene que devolverse un poco atrás para ir cachando estas referencias que están dentro del mismo texto. Y eso, digamos, lo relaciona con lo que platicábamos hace un momento, porque en la actualidad pareciera que ya la relación que tenemos con la literatura es muy desechable, muy rápida, ¿no? Como que vemos libros, queremos que nos entretengan un rato y
y azotarlos, como tú decías, y ya olvidarnos de ellos. Y este libro y otros de tus libros exigen esta, ¿no? Como esta lectura atenta, es a veces regresar como para volver a notar esas estructuras. Esta es parte de la intención que tú tienes, que el lector tenga esta relación, digamos, no tan tersa con el texto. ¿Qué es lo que tú esperas del lector con él? ¿Cómo esperas que se relacione el lector con tus textos? Mira, hay algo que también creo que se ha estado perdiendo, ¿no? Digamos, con las generaciones más recientes, sin generalizarlo, pues, pero ¿qué es esto justo que decías, ¿no? La búsqueda de historias que de primer momento quedan claras, ¿no? Es decir, también eh, como el facilismo para la escritura, ¿no? Que se está pidiendo tristemente, ¿no? En muchos concursos, muchas editoriales apuestan por eso, ¿no? Y que por supuesto tiene que ver con el mercado, ¿no? Y a mí pues siempre me ha interesado como lo otro, ¿no? Como me interesa mucho la figura del lector y el lector es aquel que relee, ¿no? O sea, un buen lector es aquel que relee, no el que lee eh, 100 libros al año, sino aquel que puede leer 5 veces cualquier libro, ¿no? En el mismo año porque hay algo ahí, ¿no? Que está insistiendo. Entonces, bajo esta idea, ¿no? Creo que cada uno efectivamente de los libros que he construido están bajo esa normatividad, ¿no? Si queremos decirlo de algún modo, porque me interesa que el lector termine, incluso la última indicación, ¿no? Del texto es la invitación a releer, ¿no? Porque justo ahí hay una serie de elementos que han quedado, ¿no? Como bien dices, colgando, pero que nos ayudan a ir generando un sentido que se espera que sea personal para los lectores, ¿no? Y eso es algo que efectivamente me interesa desde los libros que leo, ¿no? Y el modo también en cómo me acerco a escribir, ¿no? O sea, con la intención de que no todo quede clarificado, ¿no? Como si, como diría Pitol, ¿no? Como mirar de manera distorsionada cuando se escribe, ¿no? Para que en la relectura haya una especie de claridad, ¿no? Porque los elementos están ahí. Entonces, si es una intención, si es algo que me interesa y también es algo que busco cuando leo, ¿no? Hay escritores que me apasionan precisamente por eso, ¿no? Porque tengo que estar leyendo y releyendo y cada vez que regreso a ellos encuentro algo que había dejado suelto, ¿no? O que justo leyendo otra cosa, de algún modo se conecta con esto y le da más sentido, ¿no? Eso me parece que es de las grandes fascinaciones de la lectura, ¿no? No Claro, solamente, no solamente decir que leemos tal cantidad, ¿no? Sino cómo esa lectura va atravesando el cuerpo, ¿no? Cómo se va quedando esa experiencia en uno, ¿no? Y creo que eso también es algo que hemos olvidado, ¿no? Con respecto a leer. claro. Pepe, ya para comenzar a ir cerrando esta charla, pues quisiera preguntarte, este libro comenzó con una serie de piezas de literatura expandida, se transformó en un libro. ¿Este proyecto ya cerró o piensas irlo todavía abriendo a otras posibilidades, a otros formatos? ¿Qué pasa con el espectador en ese aspecto? Pues mira, la idea es que, o sea, una vez que aparece en este formato que es, ¿no? Digamos, ¿no? a lo que me dedico y en lo que creo, yo doy por concluido, ¿no? Sin embargo, me sigue interesando mucho como este cruce, ¿no? Que puede haber entre la literatura y otras artes, ¿no? O sea, digamos ya como esta cosa, ya no solamente el cruce de los géneros, ¿no? O sea, que de pronto parezca ensayístico, aforístico, ¿no? Que buena parte de eso hay aquí, sino más bien como pensar cómo podría ser que se traduce algo, ¿no? ¿Cómo se traduce la música contemporánea o cómo se traduce una instalación, ¿no? En algo literario, porque siento que ahí también la literatura ha estado, específicamente la narrativa, ha estado como unos cuantos pasos atrás, ¿no? Pienso en algunas obras literarias, ¿no? Que me parece que están indagando eso
pero en realidad son muy poquitas, ¿no? Pienso en Verónica Herbert, por ejemplo, ¿no? Pienso en algunos textos de Enrique Vilamatas o de Mario Bellatin, ¿no? Pero que están como con ese roce de casi de una obra como una instalación narrativa, y me interesa mucho eso, ¿no? O sea, como pensar que ya no solamente se trata de contar una anécdota, sino que ahora podemos utilizar justo esta mirada universal del sentimiento del arte en general, y que de algún modo también eso se pueda cruzar y atravesar en la literatura, ¿no? Es algo que estoy pensando y que siento que este fue como un primer paso, ¿no? Pero hay cosas que todavía me gustaría indagar sobre la imagen, ¿no? Sobre el sonido, ¿no? Cómo, te digo, cómo traducir esas cosas, ¿no? Como si escuchamos una pieza de avant-garde, ¿no? Cómo eso podría de algún modo conversar con la literatura, ¿no? O si vemos una pieza, por decir algo, de Rothko, ¿no? Cómo traducir ese lenguaje, ¿no? De un color en la literatura, ¿no? O sea, que esté muchísimo más, cada vez más abandonada la idea de contar, pero que haya otra cosa, texturas, ideas, fragmentos, ¿no? No sé, algo por ahí está en mi cabeza, o sea, como que se quedó ahí atorada, y hay algo que quiero buscar todavía. Pues finalmente, recordarle a los que nos estén escuchando que este libro está editado por la Dirección de Publicaciones de la UAP, por lo tanto se puede encontrar en las librerías UAP. ¿Y de qué otra manera se puede la gente acercar a este libro? ¿Está en línea? Se puede comprar en línea? ¿Se puede comprar en digital? ¿Cómo se pueden acercar al espectador? Ujú. Bueno, la misma dirección tiene una página de internet, ¿no? Si quieres, la paso en algún momento. Y justo ahí se puede comprar directo. En mi perfil de Instagram también puse, ¿no? Justo la liga a ese libro y a Migrar Bordes, que son los dos libros que todavía se pueden conseguir en físico. No hay versión digital, pero yo siento, ¿no? Y soy todavía de esa vieja escuela, ¿no? De tener este libro, el formato, justo para tener esta sensación que tiene que ver con el planteamiento primordial, que es sentir que tienes una especie de guía de museo, ¿no? Que siento que a lo mejor en lo digital se perdería, y me gusta mucho que haya podido salir, y por supuesto que agradezco primero a Fernando Sánchez Clelo, ¿no? Por la oportunidad, por haberse atrevido, ¿no? Como algunos de mis editores que han aceptado las cosas que escribo, para publicarlo en la colección, y bueno, por supuesto a la universidad, ¿no? A la Benemérita, a la UAP, pues, este, y, y eso, ¿no? Que sigan apoyando mis experimentaciones narrativas. Pues sin más, Pepe, muchas gracias por tener esta charla tan profunda sobre tu libro El espectador con la revista Lumbreras. Te agradezco mucho y estamos en contacto para próximos proyectos. Muchísimas gracias, Josué. Un saludo a todos tus seguidores, y nos seguimos viendo y escribiendo. Un abrazo. Igualmente, gracias.